estar leyendo un texto en el capítulo 7, versículos del 8 al 13. Hemos titulado la meditación de esta noche: Di, haz y déjate dirigir. Di, haz y déjate dirigir. En aquella encomienda, aquellos dos siervos que Dios eligió soberanamente para que fueran sus instrumentos para poder sacar libre a ese pueblo allá esclavizado en Egipto. Estaba viendo yo ahí las diferentes dinastías que tuvo ese país Egipto, y cómo algunos en los tiempos de José el soñador estuvieron los Ixos un tiempo y luego lo volvieron a retomar de esa genealogía de las 10 dinastías anteriores, y por eso es que un faraón nuevo, el Ramsés, no lo conocía a José, al aporte que había hecho a esta nación. Pero bueno, vamos entonces a venir en palabra, hermanos. Acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 7, versículos del 8 al 13. Es importante revestirnos de humildad. Es importante creer que la palabra de Dios es viva, es eficaz. No hay casualidad, hermano. Créamelo, hoy, por ejemplo, el pastor Junior, no sé, cuando uno tiene una gran hambre de la palabra, cómo Dios nos ministra. Parece mentira, pero también hay un sermón que escuché de Dante Gebel, hermanos, Parásitos se llama, Parásitos. No, hombre, viera cómo me ministró el Señor a mí. Entonces, Dios tiene sus maneras de hablarnos, hermanos, especialmente en la predicación. Si nos despojamos de los prejuicios, si nos despojamos de si es una verdad, aceptémosla, venga de quien venga, especialmente de este siervo inútil. Bueno, leemos la escritura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Mire cómo estamos desvirtuando esa película de Charlton Heston, aquel del Moisés y los 10 mandamientos. Ahí la vara de Moisés, no, aquí dice que fue la vara de Aarón. Bueno, sigamos mejor. Dice ahí: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron, esto es muy importante, por favor subraye, e hicieron como Jehová lo había mandado. E hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y esto es lo curioso, hermanos, que Faraón, en lugar de convencerse que el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, de Moisés y Aarón era superior a todo ese panteísmo, a todo ese obrar de engaño de los hechiceros, sino que mire qué dice en el versículo 13: Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Venimos en palabra de oración. Padre, queremos darte las gracias esta noche, suplicándote, mi Dios, que puedas bendecir el oído y el corazón de aquel que fue capaz de despojarse de la religiosidad y de cualquier prejuicio, Señor, para poder recibir la palabra. Pido, Espíritu Santo, que le des la capacidad a mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos visita, mi Dios, que escuche todo y que retenga no solo lo bueno, sino también lo que tú quieres convencer en su corazón, ya sea para que haga o para que desista de hacer algo que le puede traer graves consecuencias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias, hermana, por la musiquita. Vamos a ver, el propósito de este mensaje, mis amados, es que aprendamos o que aprendas cómo Moisés y Aarón fueron instrumentos correctos en las manos de Dios. Vamos a ver esta noche cómo a Moisés y Aarón fueron esos instrumentos correctos en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. ¿Cuántas veces voy a insistir? Póngase en las manos de Dios.
póngase en las manos de Dios, llegue a esa altura del varón perfecto que Dios quiere hacer en usted. Muchos hemos dado ese paso de decir, bueno, Señor, toma mi corazón, aquí vengo con manos vacías, te ofrezco solamente lo que tengo y es mi corazón. Y ¿sabe qué dice Dios? Eso es suficiente, porque todo lo que tú me quieras ofrecer, si todo es mío. Entonces, estos fueron instrumentos correctos en las manos de Dios. Ahora, ¿pero por qué? Y aquí quiero llegar. Hermanos, el instrumento correcto de Dios tiene varias características y ojalá que usted las logre desarrollar. Y número uno, porque supieron escuchar. Y de eso vamos a aprender. ¿Por qué fueron instrumentos correctos, idóneos Moisés y Aarón en las manos de Dios? Por saber escuchar. Número dos, por saber hacer. ¿El qué, hermanos? Lo que ellos querían, no hacer lo que Dios les mandó. Siempre hemos dicho, o esta es mi tesis, lo poquito que yo puedo ver, una cosa es querer hacer lo que yo quiero y otra cosa es hacer lo que Dios me manda. Creo que ahí está la gran diferencia y es donde también vamos a ver resultados. Ahí vamos a ver el respaldo de Dios. Ahí vamos a ver si vas en contra de la corriente de los propósitos de Dios. Entonces es tan importante saber escuchar, saber hacer y saber dirigir o saberte dirigir como esos instrumentos en los planes que Él tiene para en este caso Moisés y Aarón fueron esos buenos instrumentos porque supieron escuchar, porque supieron hacer y se supieron dirigir como buenos instrumentos para los planes que el Señor tenía para su pueblo. Ellos fueron claves y usted puede ser clave para su familia. Usted puede llevar a otro nivel a su familia, que pienso, hermanos, esto es muy importante. El orden es así: Dios es primero y segundo es su familia. Entonces, ¿de qué le sirve ser oscuridad en su casa y candil de la calle? Yo en lo personal siempre digo, yo prefiero ser pastor de mi familia y no de la iglesia, porque todo tiene un orden. Entonces, hermanos, tenemos que saber escuchar, saber hacer, sabernos dirigir como instrumentos que Dios tenga planes para usted. Ahora, pero para ello no solamente hay que saber escuchar, hacer y sabernos dirigir, hermano, también hay que desarrollar una virtud que en ocasiones vemos que el joven no logra hacer eso, es tener paciencia. No corra, hermano, no corra, hermana, despacio y con buena letra. ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque cuando veamos el contexto de dónde vienen ellos, esto no fue solo de soplar y hacer botellas. Mire, los planes de Dios tienen un tiempo específico, tienen una manera de obrar de Dios y muchas veces va a contradecir como usted quiere o como usted desea. Es ahí donde el desafío de todo buen creyente es cultivar o desarrollar esta virtud de la paciencia, y solo así usted y yo vamos a demostrar que confiamos en Dios. Solo ahí. La paciencia te va a evitar que tú hagas, que tú hables, que tú te adelantes a cosas que Dios tiene sus maneras de obrar. Tenemos que tener paciencia en aquellas cosas complicadas, porque hermanos, a Moisés y a Aarón no fue fácil para ellos al principio. Las cosas pareciera ser que Dios no estaba con ellos porque se complicaban más, pero se complicaban y Dios ya les había dicho: miren, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Venimos en un contexto donde van por primera vez donde Faraón, y Faraón dice: ¿y quién es Jehová? Estos no tienen nada que hacer, me están pidiendo 3 días para ir a adorar, para ir a celebrar fiesta. Pues van a hacerme la misma cantidad de ladrillos y sin paja, tienen que salir a buscarla. Y ahí el pueblo se enojó, se molestó contra Moisés y le dice: mira, en lugar de ser bendición nos ha servido de tropiezo. Y no era así. Ellos estaban cumpliendo un propósito, estaban cumpliendo un plan de Dios. Y por ello digo, ahí es el desafío nuestro, el de saber escuchar, el de saber hacer, el de sabernos dirigir, el de saber desarrollar la paciencia, y solo así vamos a poder demostrar esa confianza que decimos que tenemos en Dios. Ahora, una vez usted es paciente y le demuestra a Dios que le tiene confianza, va a ser testigo de su poder.
porque estos personajes, hermanos, ¿dónde no vieron la mano del Dios Todopoderoso? ¿Por qué la vieron, hermanos? Porque supieron escuchar, porque supieron hacer lo que Dios les dijo, no lo que ellos querían. Porque permitieron dejarse dirigir por Dios. Y eso demostró que confiaban en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, vemos que, imagínense, hermanos, ya en Moisés, la tercera vez que ve una vara convertirse en culebra. O sea, para él esto como que ya no era nuevo. Veía siempre el poder de Dios. Es ahí en donde, hermanos, quiero llegar a esta conclusión. Cuando el poder de Dios se manifiesta o se manifestó en la vida de ellos, fue para poder vencer a ese gran rival llamado Faraón. Entonces nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero ¿sabe qué? Jesús ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Jesús ya venció la muerte. En Jesús encontramos perdón. Y créamelo, cuando nosotros estemos ausentes en este cuerpo, nosotros vamos a estar presentes al Señor. Y si ha vencido ese gran enemigo, ¿cómo no va a seguir venciendo aquellas cosas que se nos presentan si nosotros tenemos las características correctas para que Dios nos dé una victoria? Ahora, pero yo me quiero enfocar, hermanos, esto para mí es principal. Por favor, hermanita, por favor, hermanito, dejémonos dirigir por el Señor. Eso es clave, porque estos dos hombres, no crea que, me imagino, en algún momento ya no quisieron seguir en los planes de Dios. Quizás en algún momento querían que Dios lo hiciera a su manera, mas sin embargo siempre dice ahí, y hicieron como Dios les dijo. Mire, recuerdo yo hace varios años, teníamos un miembro de la iglesia, un joven que se estaba graduando de la high school. Y como ustedes saben, aquí pues vivimos en la meca de la cinematografía. Aquí muchos, aquí para ser actores, para dirigir cámaras, para ser productores de cine, para ser productores de película, aquí hay un gran mercado. Y había una joven que ella le dijo a mamá que quería ser actriz, que ella quería ser actriz de Hollywood. Entonces, un padre de alguna manera conoce a sus hijos. Un padre llega más o menos a conocer a sus hijos y le dijo: mira, yo no creo que traigas para eso. Y ella se molestó y le dijo: ¿por qué? Porque tenés tantos años, como unos 8 años en ese entonces, de pertenecer a la iglesia El Taber de Hollywood y nunca te he visto en un drama. Porque cuando a ti te gusta algo, tú te apasiona, tú pagas por hacerlo. Así como me imagino yo los que les gusta el fútbol o les apasiona el fútbol, ellos comen con la pelota a su lado, duermen con la pelota a su lado, tipo los músicos pues. Hermano, es que mire, cuando a usted le apasiona algo, porque hoy decía el pastor Junior eso, hermano. O sea, dice, si no te apasiona lo que te estás haciendo, en el caso de aquellos que son servidores, apártese, porque nos está estorbando la visión. Hermano, qué duro eso. Pero mi punto es que le dijo esa parte. Creo que cuando esta jovencita, la madre notó que a ella no le apasionaba eso, sino que le apasionaba el dibujo, le apasionaba un lápiz, le apasionaba una hoja y estar dibujando, coloreando. Entonces le dijo: mira, yo considero que tú traes para diseño, para dibujo. Se metieron en un colegio de arte acá, hermanos, es uno de los más caros que hay aquí en California. Ya se nos graduó. Y hasta tuvimos la bonita experiencia, y gracias por tomarme en cuenta la familia, de estar ahí en esa graduación virtual. ¿Qué hubiese pasado si esta jovencita hubiese seguido sus instintos, hubiese seguido su corazón, en lugar de permitir? Porque créamelo, al principio se molestó, al principio quizás, hermanos, no le gustó, mas sin embargo le dio ese voto de confianza y mire, ya es profesional en esa área. Esta es mi reflexión, o la parte céntrica: déjate dirigir por el Espíritu Santo.
Déjate dirigir. Y aquí algunos que ya somos de edad podemos dar fe de esto, hermanos. Ya dejémonos dirigir, porque la efectividad, oye bien, el que tú seas efectivo y los buenos resultados que se den en su tiempo y obtengas una gran victoria como creyente, van a depender de qué tan capaz sos de obedecer al Señor. El ser efectivo, el obtener buenos resultados, o que Dios te dé una gran victoria, ¿de qué depende, mis amados? De que seas obediente con Dios, de que logres controlar muchas cosas que se van a presentar en tu vida de fe. Situaciones, hermanos, donde, créemelo, tienes que levantarte bien orado para el día a día, donde tienes que consultar a Dios, porque después Él te va a dar la capacidad de decir: hijo, no se preocupe, que todo esto yo lo tenía previsto. Así como le dijo Dios a Moisés: no te preocupes, que este necio va a endurecer su corazón, y yo sé la manera como lo voy a tratar, y a ustedes lo voy a sacar le dijo, con mano fuerte. Mis amados, Egipto no podría negar la implicación directa de Dios, del Dios de Israel, en su rescate de la esclavitud y la destrucción del ejército egipto. Algo que le quedó claro a esa nación: al Dios que Israel adoraba y servía. Recuerde, Egipto, hermano, tenía una religión panteísta, o sea, todo era Dios. El río Nilo era su Dios, las moscas era su Dios, el sol era su Dios, la luna era su Dios. Era una religión panteísta, cuando realmente todas esas cosas las ha hecho el Dios Altísimo. Pero como ellos, por eso Faraón le dijo: ¿y quién es Dios? Pero a ellos les iba a quedar claro. Entonces, qué triste por aquellos que están viendo que lo que es de Dios permanece, que lo que es de Dios lo respalda, que lo que es de Dios lo prospera. Entonces, hermanos, Egipto no iba a poder negar que Dios intervenía siempre en su pueblo. Y aquí, ¿cuántos de nosotros no podemos hablar y testificar en estos para 12 años que vamos con nuestra iglesia? O sea, se oye bien bonito, 12 años de historia y victoria, pero hemos tenido, hermanos, que llorar con algunos hermanos. Hemos tenido que pasar por situaciones complejas. Pero sabe, a mí me encanta que Dios me ha comprobado que siempre hay un remanente que, a pesar de las pruebas, de las dificultades, seguimos abrazando la visión de que Dios nos ha regalado un tabernáculo aquí en Hollywood. Seguimos abrazando, y lo bonito es que vienen personas, hermanos, hasta de otras ciudades, y abrazan la visión. Entonces, ahora, cuando decidimos seguir a Dios y hacer su voluntad, nunca va a faltar quien nos quiera obstaculizar ese propósito. Cuando usted toma la decisión de seguir a Dios, aquí muchos de los que están conectados pueden dar fe de ello. Hermanos, perdónenme, pero yo aquí en la iglesia, y quiero hablar del tabernáculo de Hollywood, aquí yo tengo hermanos, pero guerreros en el evangelio, pero también están pasando por pruebas, hermanos, complejas, difíciles. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos vestimos, yo le oro al Señor que se vista de toda la armadura de Dios para que pueda enfrentar todas las acechanzas del enemigo. Y pido por ese yelmo, y pido por esa coraza, pido por ese escudo, pido por esa espada, pido por esas sandalias, para que sigamos peleando la buena batalla de la fe. Porque aquel que decide seguir a Cristo, mis amados, créamelo, no dejamos de tener lucha contra carne ni sangre, pero seguimos, hermano, pero seguimos. Ahora, por eso, en esta vida, en este peregrinar, porque esta libertad de Dios por medio de Moisés y Aarón, de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida, es también, hermanos, lo podemos comparar con nosotros, que el Señor viene
a rescatar a su iglesia de este mundo y nos lleva a una tierra prometida llamada cielo. Pero mientras estemos en esta tierra, ¿qué vamos a enfrentar? Oposición. Vamos a enfrentar oposición. Y número 2, vamos a enfrentar tentaciones. Hermana Rosita Bermúdez, usted va a enfrentar tentaciones. Amén. Usted también, hermano Israel. Yo no, porque yo soy santo, hermano. ¿Y de dónde? Vamos a enfrentar tentaciones. ¿Por qué, mis amados? Oposición. Muchas veces, si pudiéramos darnos la tarea de poder hacer un conversatorio con todos los que estamos conectados, en algún momento Satanás nos ha querido estorbar. Algunos que somos pastores nos ha querido robar la paz para predicar, para preparar un sermón. Nos ha puesto enojo, nos ha puesto frustración, nos ha puesto tristeza. En ocasiones, espero en el Señor que muchos logremos controlar la crítica destructiva, la inmadurez, hermanos. O sea, no es fácil, pero hay un límite para poder decir que estamos peleando la buena batalla de la fe o las tentaciones, porque Satanás nos quiere llevar por un momento a que golpeemos la roca. Nos quiere llevar a un escape en lugar de seguir esperando la manifestación de Dios. Porque así es el mundo, hermano. Este enemigo no se va a ir al lago de fuego hasta allá. Bueno, mejor ni le digo, bueno, sí, porque si no va a pensar que no lo sé. Pero ese, hermano, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, allá usted sabe, en el punto escatológico, allá al final del milenio. Entonces vamos a enfrentar oposición. Seguramente usted está enfrentando algún tipo de oposición. Siga confiando en Dios. Usted está enfrentando ciertas tentaciones. Ore, hermano. Ore, porque la tentación persigue verlo fracasado. Mire, la tentación, Satanás va a perseguir sacarte de la iglesia. Satanás va a perseguir sacarte de servir. Satanás va a perseguir destruirte tu familia, que tú le falles a tu pareja, que tú desordenes tu vida. Satanás, todo lo bueno que Dios tiene para tu vida, Él quiere hacer todo lo contrario. Si Dios te quiere llevar de victoria en victoria, Satanás quiere llevarte de fracaso en fracaso. Ahora, pero ¿cuál era la virtud que teníamos que desarrollar? La paciencia. La paciencia. Veamos entonces, sigamos. Ahora, ¿qué vamos a ver en todos estos capítulos, hermanos? El carácter sobrenatural de las evidencias que Dios demostraría y esa autoridad tanto de Dios como de sus mensajeros. O sea, recuerde que a quien Dios usaba para mandarles el mensaje a ese gran opositor que estaba maltratando al pueblo de Israel era Moisés. Y Moisés le decía lo que tenía el mensaje que tenía que dar Aarón. Pero esas evidencias, mire, bueno, incluso para decirle que cuando veamos ya la salida victoriosa, si muchos egipcios siguieron al pueblo hebreo, porque vieron todas las cosas que había hecho Dios. Entonces, ahora vemos en el plano cronológico, en todo esto, vemos que Dios, ya solo terminando estos versículos, comenzamos el próximo miércoles con la primera plaga. Lo he titulado el estudio, ahí viene la plaga. Ahí viene la plaga. Pero no es alabanza, hermano. Grandes juicios para Egipto. Pero mientras tanto, ¿qué podemos aprender del momento cuando se presentaron Moisés y Aarón con una vara ante Faraón? Ahí hay 4 o 5 cosas que vamos a aprender esta noche y que espero que el Espíritu Santo me pueda dar la habilidad de darme a expresar, de que a usted le quede claro, hermanos, esta enseñanza, por lo cual el Espíritu Santo permitió que usted esté viendo este video, que usted en medio de toda su convulsión esté siempre atento. Posiblemente hasta los prejuicios, el Señor pueda tener esa capacidad de llevarlo a donde Él quiere que usted escuche, que esa palabra lo haga libre, que esa palabra lo aliente, que esa palabra lo reconforte, que esa palabra lo anime, que esa palabra le lleve a tomar determinaciones en su vida espiritual. En primer lugar, acompáñeme al versículo
al capítulo 7, versículo 10 de este hermoso libro Éxodo. Dice así, mire: vinieron, subraya esa palabra, es clave, vinieron pues Moisés y Aarón. Ok, hermanos, e hicieron como Jehová les había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. La primera palabra clave que le dije yo que subrayara era vinieron. Si leemos un poquito en el contexto, usted sabe que Moisés y Aarón estaban un poco estresados porque las cosas se habían complicado, estresados porque tenían de enemigo a Faraón y tenían ya de enemigos al pueblo de Israel. Le estaban echando los estaban haciendo culpables de los malos resultados, y además pues el pueblo, el Faraón les estaba complicando todo. Más sin embargo, viene el Señor y les habla, y esta es la parte, como le dije, una de las virtudes que los cristianos debemos de aprender a desarrollar siempre se llama obediencia. Entonces, en primer lugar, la primera enseñanza que podemos aprender de ese capítulo 7, versículo 10, es que la vida se hizo para enfrentar los desafíos, no para huir de ellos. Hermanos, esta vida se hizo para enfrentar los desafíos, no para huir de ellos. En este momento, ¿qué retomaron Moisés y Aarón? Los planes que Dios les había encomendado. Por eso yo quiero decirle en el nombre de Jesús que no importa el tamaño de la oposición que usted esté enfrentando, si Dios está con usted. No importa el tamaño de la oposición que usted esté enfrentando, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, hermano, ninguna tribulación. Pero es importante que usted tenga claro que en esta vida de fe se necesita tener el carácter suficiente para entender que los desafíos se hicieron para enfrentarlos, no para huir de ellos. En la vida se necesita tener actitudes correctas ante las adversidades. Si usted no tiene las actitudes correctas, hermano, usted se va a rendir. Por eso, ¿cuáles son esas actitudes correctas, pastor? Bueno, no se rinda. No se rinda, mi hermano. No se rinda. No se dé por vencido. Siga orándole al Señor. Siga confiando en el Señor. Pero usted no se rinda. No se rinda. ¿Cuál es otra actitud, pastor? No retroceda. Usted ya llegó al cristianismo, usted ya se puso las botas para servir al Señor, ahora con las botas puestas y de cara al sol hasta que Él nos quite la vida. Hermano, mire, la vida se necesita tener actitudes correctas ante las adversidades. No se rinda, no retroceda, no deje de hacer lo correcto. ¿Qué consejo usted me pudiera dar a mí si en algún momento, si usted me tiene afecto? Espero, porque ahora vemos, hermano, no sabemos. Si yo llegara donde usted y me confesara que me siento súper desanimado y que quiero tirar la toalla, ¿sabe qué me dijera usted? No, pastor, siga, aguante a Israel, siga. O sea, yo creo que usted me diría, pastor, y entonces no nos ha enseñado a no rendirse, pues. Pastor, ¿y va a retroceder a estas alturas? No, pastor, siga predicando. Hermano, creo que eso es lo que Dios quiere decirle a usted directamente, porque estamos enfrentando desafíos. Como pastor, ¿a cuántos hermanos acá universitarios ya me llamaban? El pastor, yo me voy a regresar para California porque yo tengo un maestro. No, hombre, seguí, si es posible pues repetí otra vez la materia. ¿Y cuál es el problema? Pues muchas veces nosotros somos demasiado perfectos, hermano, muy perfeccionistas, y este joven se me estaba desanimando y le digo, no, dale, seguí, no importa, llévale en segunda. ¿Y cuál es el problema? Pues llévale en tercera. ¿Y cuál es el problema? Así estábamos hablando con una joven la vez pasada también que estaba desanimada, y claro, pues si uno quiere ya pasar y no volver a esos 6 meses en esa misma materia,
otra vez le digo, mira, no hombre, hasta ya te vas a saber de pe a pa todo el contenido que vas a llevar. No, dale. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida se hizo para enfrentar los desafíos, no para huir de ellos. Nunca olvides que la presencia de Dios en tu vida te infundirá ánimo. Los cristianos tenemos esa bendición que no lo tiene cualquiera. Tenemos al Espíritu Santo. Mire, por eso vuelvo, insisto, aquí, ¿cuántos de los que estamos conectados? El Espíritu Santo nos ha dado de las fuerzas porque nosotros ya no teníamos ninguna. Que le hemos tenido que decir, Señor, sosténme porque yo ya no puedo caminar con esto. Señor, esta carga yo ya no la puedo, Padre. Y sin darnos cuenta, Dios detrás sosteniéndonos para que sigamos peleando y sigamos enfrentando estos desafíos del día a día. Él te va a infundir ánimo y la valentía que tu vida necesita. Sigamos, hermano, cada día trae su propio afán. Sigamos poniendo nuestra mirada en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sigamos creyendo que Jesús sigue intercediendo por nosotros, para que el Señor nos tenga misericordia, para que el Señor nos tenga paciencia, para que el Señor nos siga perdonando. Sigamos, porque esta vida se hizo para enfrentar los desafíos. Mire, ellos dice que vinieron pues Moisés y Aarón a donde ¿quién? Donde Faraón. Si este estaba pero oponiéndose a los planes de Dios, pero fueron. Por eso le digo, dése la tarea a leer un poquito el contexto anterior y va a ver que ellos estaban un poco así como, Señor, y para eso no, ya ves, yo por eso no quería venir. Mira, está complicada la cosa, esto me están culpando. No, yo mejor no, sigamos. Entonces, en primer lugar, ¿qué podemos aprender del momento cuando se presentaron Moisés y Aarón con una vara ante Faraón? Que la vida se hizo para enfrentar los desafíos, no para huir de ellos. Amén. Su matrimonio es un desafío, su familia va a ser un desafío, estar en su iglesia, permanecer en su iglesia va a ser un desafío, servir va a ser un desafío, estudiar va a ser un desafío, pero vamos a cruzar la meta. Miren, en segundo lugar, mis amados, en el versículo 7-10, vamos a ver ahí, dice la segunda parte: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, ¿y qué dice? E hicieron como ellos querían. No, si usted nota, dice, es tan importante como el escritor se dejó usar por el Espíritu Santo para plasmar esto y que nos quede bien claro a nosotros. E hicieron como Jehová lo había mandado. En segundo lugar, hermanos, ¿qué podemos aprender cuando Aarón y Moisés se presentaron ante Faraón con esa vara? Lo importante de hacer las cosas como Dios dice. Lo importante de hacer como Dios dice. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? Pues mire que muchos en ocasiones nos adelantamos. El semáforo todavía está en rojo y usted se lo cruza. No, todavía no, espere que se ponga en verde. Usted no tiene la edad suficiente. Usted no tiene su economía suficiente para meterse en esa deuda. Ponga los pies en la tierra. Sea sensato. Haga como Dios dice, no como usted calcula, no según su, peor, hermano, según su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuidado en eso. Es que yo, mire, tenga cuidado con eso, hermano. Levántese queriendo escuchar la voz de Dios. Levántese queriéndose ser dirigido por Dios. No se adelante a lo que Dios le tiene preparado. Ya he escuchado despacio y con buena letra. Yo no sé aquí cuántas relaciones de noviazgo. Despacio, todavía no es el momento. Conozca bien a Chepe Trompo. Corríjale algunas cosas, porque si no se corrigen ahora, en el matrimonio eso va a ser un fracaso. Si en el noviazgo es haragán, en el matrimonio va a ser peor. Corríjalo.
si en el noviazgo es un gran mentiroso, en el matrimonio va a ser peor. Tenga cuidado, no se adelante. ¿Quién ha dicho que vamos a correr, hombre, despacio y con buena letra? No se adelante. Mire, qué importante es hacer las cosas como Dios dice. Y ahí, recuerde siempre, orden. Orden. En la iglesia, hermanos, a mí me sucede con algunos hermanitos un poco insensatos. Mire, aquí en California, por ejemplo, algunos hermanos que son residentes o son ciudadanos, les ha venido un estímulo, significa una pequeña ayuda del gobierno. Si yo tuviera esa bendición, lo primero que yo hiciera es pagar mis deudas. ¿Pagar qué? Mis deudas. Pero hay gente que no, siguen estando con ese montón de deudas y siguen gastando su dinero en otras cosas. Son bien insensatos porque no tienen un orden. Hermanos, qué importante es hacer las cosas como Dios dice. Mire, dice, e hicieron como Jehová lo había mandado. ¿Qué le dijo? Vayan a tal. Mire, si usted lee, Dios los manda a un lugar específico y les dice qué tienen que hacer. No solo, aquí vemos, hermanos, que no hay discrecionalidad. Tenían que hacer lo que Dios les dijo. Porque hay un momento donde hay cosas que si Dios nos da la discrecionalidad como para saber que nos deja a ver cómo nos puede funcionar a nosotros, pero hay otras que no, que Dios te dice, lo vas a hacer así y punto. Por eso no se adelante, tranquilo. Mire, otros quieren justificar sus malas acciones. No justifique sus malas acciones, haga como Dios dice. Otros, gracias a Dios, tienen la buena costumbre de pedirle al Señor señales claras. Yo felicito a esos que le piden al Señor señales claras para que lo que van a emprender en el camino no tengan dudas, en el camino no retrocedan, en el camino no se frustren. Porque claro, hermanos, créanme lo que no es fácil. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, posiblemente las cosas se pongan difíciles, se pongan complejas, posiblemente haya oposición, porque claro que la hay. Pero tenemos la paz y la valentía dentro de nuestro corazón, que estamos peleando la buena batalla de la fe dentro de la voluntad de Dios. Fíjese, tenemos la paz de Dios, tenemos la valentía y tenemos la certeza que estamos peleando la buena batalla dentro de la voluntad de Dios. Por eso es importante hacer las cosas como Dios dice. En tercer lugar, hermanos, ¿qué podemos aprender en ese momento de Faraón, de Moisés y Aarón delante de Faraón con esa vara? Mire, siempre ahora pasémonos al versículo 11 del capítulo 7. Si están ahí, hermanos, por favor denle un like, porque yo, sí, ya le dio, hermano. Pues sí está pendiente, solo el hermano Israel. Capítulo 7, versículo 11. Entonces llamó también Faraón los sabios y hechiceros. Ok, si leemos el versículo 10 para amarrar el 11, dice: vinieron pues Moisés y Aarón, Faraón hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ahora trasladémonos al 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Bueno, mire, ahí vamos a aprender el tercer principio, y es que qué tristeza por aquellos que confían en la gente equivocada. Qué tristeza. Se podrá imaginar qué bendecido hubiese sido Egipto a través de ese faraón como el anterior con José el soñador. ¿Qué resultado? Mire, Dios los hubiera bendecido aún más, si nunca es tarde para reconocer los errores y los empecinamientos, ¿no cree usted? Mas sin embargo, como siempre, este hombre duro de corazón, que no quiso ser persuadido por el mensaje que Dios le llevaba a través de Moisés, por las señales que se estaban dando, no, manda a traer a sus hechiceros. ¿Y qué pasó?
Ellos también hicieron ciertas señales. Aquí decimos algunos, ¿verdad? Satanás tiene también un poder limitado. Y el hecho, hermano, que usted vea cosas sobrenaturales no significa que vienen de Dios. Muchas veces Satanás es el que está obrando. Tenga mucho cuidado. Ya lo vamos a aclarar, pero mire, triste por aquellos que confían en la gente equivocada. Usted va a poner su confianza en un rebelde. Usted va a poner su confianza en una persona que tiene contaminado su corazón. Usted va a poner su confianza en una persona con pocos principios. Usted va a poner, cuidado, hermano, cuidado. No le ponga su vida, no exponga su vida en cualquier persona. Cuidado, porque van a haber consejos que lo que van a hacer es que te van a sacar de la voluntad de Dios. Vas a escuchar personas que lo que van a hacer es que te van a sacar de la voluntad de Dios. Cuidado. Mire, Faraón, ¿qué historia más diferente hubiese sido si se hubiese dejado convencer? Pero no se apoyó en sus encantadores. Hermano, le tengo varios principios sobre esto. Los que se apoyan o confían en la gente equivocada, Satanás los usa. Y le voy a decir 4 cosas. Número 1, el enemigo ciega. El enemigo ciega. ¿Qué significa eso? Que habemos muchos que perjuramos y juramos que estamos haciendo lo correcto. El enemigo ciega. El enemigo engaña. Deme un amén, hermanas. Pobrecitas las hermanas. Aquellas que mire, perdóneme, a mí me gusta ser como yo soy, hermano. Qué triste estas hermanitas que se zampan con ese yugo desigual, ¿verdad? Engañadas. Porque el enemigo engaña. Y dice la hermanita: si él me quiere, pastor, él me ama. A su manera, tal vez, no a la manera de Dios. Yo he tenido consejerías, hermano, llamadas donde me golpea, donde mire, y le puedo seguir hablando tantas tonterías, porque el enemigo engaña. Fíjese, si el enemigo te ciega, te va a engañar. Si el enemigo te ciega, te engaña. Cuidado, el enemigo envanece. Hermano, otra cosa. No sirve tu vida de cristiano si no echamos mano de la humildad. Ovejitas, las que Dios me ha permitido pastorear, espero que tengan toda la confianza de llamarme, de llegar a mi oficina, si ven que su pastor está cambiando, oigan. Porque una cosa es, como dijo ahí nuestro hermano Oscar, una cosa es que yo sea estricto y otra cosa es que yo sea explosivo. Que las cosas que son como son y las que no, no. Pero, hermanos, cuidado, porque el enemigo envanece. Es tan peligroso. Cuidado, y usted no entiende que los elogios, cuando los recibimos los hombres, debemos de trasladárselos a Cristo. Cuidado, los logros, sí, podemos testificar, y Dios me permitió hacer esto, y Dios acá, sí, hermano, pero como instrumentos. Pero la gloria le pertenece al Señor, no le pertenece a nadie. Pero hoy tenemos un montón de gente envanecida, gente, hermanos, que vive bajo la egolatría de los likes, vive bajo la egolatría de los views, vive bajo la egolatría de que le gustan los puestos, le gusta, pero solo lucirlos en lugar de sudarlos. Pero muchas veces el enemigo, mire, ciega, engaña, envanece. Y por último, mis amados, porque yo no sé si usted lo ha pasado, hermano, pero todo esto que le estoy diciendo, yo ya lo viví. El enemigo ciega, engaña, envanece y ensoberbece. El enemigo ensoberbece. O sea, que usted piensa que usted es la mamá de Tarzán. Yo hago la broma y le digo: no, usted es Chita. Para bajarle un poquito eso, pues. Ese envanecimiento, hermano. O sea, al final este faraón
Le digo, mire, esa gente que tenía a su alrededor era gente aduladora. No sé, los que me conocen como pastor, a mí no me gusta ser ni fantasioso ni adulador, hermano. Los pies en la tierra. Y por eso no sé si caigo bien o caigo mal. Pero a mí me gusta que mis ovejas vivan la realidad, hombre. Y que si vamos a pelear la buena batalla de fe como iglesia, basado en una amistad sincera, no una amistad interesada, no una amistad de adulación, no, una amistad sincera. Por eso, cuidado, no sé si usted está pasando por algún tipo de ceguedad. ¿Cómo cuál, pastor? Mire, una ceguedad es aquellas cosas donde yo le llamo muertes anunciadas. Muchas veces nosotros lo quiero decir yo como pastor, ¿verdad? Ya a mis 50 años, yo le pido a Dios, hermanos, que no vaya a entrar en esa etapa tonta, hombre, de que me agarre de faldero, hermano. Me controlando, hermano de Israel, oiga. Le decía yo a un joven, fíjese, 10 años le dije, 10 años, hermano, 10 años, y ¿cuándo te he hecho una mala broma de ese tipo? Porque no, hermanos, un servidor, un siervo, un pastor, un líder no puede ejercer bien, no por su perfección o santidad, si no tiene un corazón correcto, si no tiene dominio por muchas áreas. ¿Como cuáles, pastor? Mire, por ejemplo, las faldas. Porque solo es cuestión de tiempo para que hoy se mete con una hermanita, después se mete con otra, después se mete con otra. No sirve. Es un tonto útil, porque está ejerciendo los dones que el Señor le ha dado, pero al final es un tonto útil. Y al final Dios se va a apartar. Porque él, en lugar de enderezar su vida, porque tiene su corazón malo. Dos, hermanos, una persona no sirve en la obra. Imagínese la obra de Dios si tiene problemas con el dinero. No puede. Si, por ejemplo, si no administra bien su casa, mucho menos creo que va a lograr administrar bien las cosas de Dios. Posiblemente meta mano. Y cuando todos sabemos que cuando ofrendamos y damos para la obra de Dios. En mi caso, por ejemplo, yo soy un pastor que le pagan un salario, y de ese salario tengo que disponer. No puedo disponer del dinero de la iglesia. No puedo decir, aquella hermana me dio un sobrecito, lo voy a ocupar. No se puede, hermano. No tendría estos 27, 28 años de ser pastor. Hermanos, el enemigo ciega, engaña, envanece y ensoberbece. Así que mire qué tremendo lo que hemos aprendido. Número 4, para terminar, porque los veo bien ciegos a muchos. Hermanos, mire el versículo 12, por favor, acompáñeme. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Y aquí viene lo increíble. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Mas la vara de Aarón, no la de Moisés, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. En cuarto lugar, hermanos, ¿qué podemos aprender de ese momento cuando Aarón y Moisés se presentaron delante de Faraón con esa vara? Hermanos, Dios vence lo malo y lo desaparece. Dios vence lo malo y lo desaparece. Aquí salieron derrotados los hechiceros. Hermanos, hay cosas que nosotros vemos como cristianos en el evangelio, en el cristianismo, en nuestras vidas de fe. A Dios no le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Todo lo que usted ve que pasa y sucede, Dios con algún propósito lo permite. Pero a Dios no le escapa nada. Al final, recuerde, hay una alabanza que dice: invencible, admirable, invencible, y no hay nadie
como tú. ¿Sí? Nosotros estamos en la obligación de confiar, pase lo que pase, venga lo que venga. Porque el mal no va a vencer al bien, porque el bien le pertenece a Dios. Mire, aquí salieron derrotados esos hechiceros. Llegaron con varas y se fueron sin varas. O sea, ve el gran milagro. Pastor, ¿qué me quiere decir? Mire, todo lo que forma parte de un plan de Dios permanece, quiera o no el hombre. Todos aquellos planes que le pertenecen a Dios prevalecen. Dios pelea las batallas por nosotros. Dios nos da la provisión. Dios nos da la victoria si estamos en esos planes perfectos. Dios sabe cómo demostrar que está con su pueblo. Dios tiene sus maneras de demostrarnos que está con su pueblo. Espere, hombre. Espere, hermano, lo que usted está atravesando. Dijimos que en el propósito del mensaje habían varias cosas que tú tenías que hacer. Y una era, si estás en las manos de Dios, tienes que saber escucharle. Tienes que saber hacer lo que Él te está pidiendo. Tienes que saberte dirigir. Solo cierra tus ojos y oye su voz. No te dirijas por lo que ves, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Oye su voz. Hay deudas que, créemelo, tú te vas a meter en ellas. No es que Dios te está diciendo que las hagas. Hay que echar mano de la prudencia. Pero, hermano, ora, lee su palabra. Y todos enfrentamos situaciones yo le llamo críticas. Situaciones donde nos entristecen, situaciones donde nos molestan, situaciones donde nos desesperan, situaciones, hermano, donde nos provocan, situaciones que hartan. Déjate dirigir por Dios. Déjate dirigir por Dios, porque al final vas a ver que Dios va a vencer por ti, porque has desarrollado la obediencia. Démosle un fuerte like al Señor y vamos a orar. Padre, le damos las gracias por este hermoso estudio, por todos los hermanos, Señor, que estuvieron conectados en nuestra iglesia al aire. ¿Qué diera, hermanos, porque estuvieran aquí? ¿Qué diera para que nos saludáramos? Para aquellos tiempos que nos diéramos un abrazo fraternal, para poder compartir este hermoso lugar con ustedes. Pero gracias por este medio. Queremos orar por su vida, para que tú digas y hagas y te dejes dirigir por ese Dios a quien has creído. Por favor, recuerda, cada vez que tienes oportunidad de participar en un servicio, Dios quiere hablar a tu vida. Por eso hoy suplicamos tanto que lo escucharas todo y retuvieras lo bueno, lo que es para ti. Hay una mala cultura en las redes sociales llamado indirectas. Estas indirectas es como se lo digo a Pedro para que lo escuche Juan, donde escribo algo pero con una mala intención, no con una buena intención. Digo una verdad, pero mi propósito no es edificar, mi propósito es herir. Hermano, déjate dirigir por Dios. Y entonces, en tu dirección tendrás ojos espirituales. Serás paciente, sabrás esperar la intervención de Dios. Experimentarás grandes victorias. Ojalá que Dios te bendiga siempre tu vida de fe.
Dijimos también, mis amados, que cuando sabes escuchar a Dios, cuando te sabes dirigir por Él, serás parte de sus planes. Demostrarás confianza en Él y serás testigo de muchas cosas maravillosas. Ese poder, esa intervención de parte de Dios en tu vida de fe. No digo que todo, mis amados, no digo que todo te lo va a contestar como tú quieres, pero habrán cosas que las hará porque necesita motivarte, estimularte para que tú sigas peleando la buena batalla. Especialmente hará cosas espirituales tan grandes para que tú no te desanimes. ¿Como cuáles, pastor? Un texto a tiempo en tu vida de fe, una alabanza correcta en tu momento de tribulación. También no sé si hay alguien en medio de todos los hermanos que están conectados, si tendrá algún amigo ahí pendiente que nos sintonizó de donde quiera que esté. Le queremos hacer una invitación para que reciba a Cristo como su Salvador personal. No hablamos de un cambio de iglesia, no hablamos de un cambio de religión, hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie, hermano, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Repita después de mí esta oración: Señor Jesús, yo te recibo este día como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste por mí en esa cruz por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.